We do not know why we are here. We do not know who built the silo and why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death. La adaptación de Apple TV Plus de una novela sobre una civilización posapocalíptica que habita en búnkers ofrece una historia distinta. Y sí, estoy hablando de la serie Silo, la adaptación de 10 partes del primer libro de la exitosa trilogía del mismo nombre de Hugh Howey. Y claro, Apple TV Plus nos ha dado excelentes series en los últimos años como The Morning Show, Ted Lasso, Severance y Roar. Son algunas de las producciones que han logrado mantenernos pegados a las pantallas y además ser celebradas por la crítica. Y aunque esta también no debería ser la excepción, cuando realmente la historia o la trama te envuelve. Entiendo particularmente lo que quiere ser Apple. No tiene una producción masiva como Netflix o HBO o en este momento Amazon Prime, y quiere meterse a la tendencia, por así decirlo, en hacer series Apple TV Plus, ¿no? Cuando pues particularmente pudiera hacerla una película. Y lo menciono porque hay capítulos sosos, hay capítulos de relleno obviamente en todas las series, pero no le logro entender por qué hacerla una serie. Y te voy a comentar el por qué, al menos en mi punto de vista. También es válido que a ti también te guste verlo como tipo serie. Yo lo argumentaría como mejor hacerle una película, porque en eso estaba. O sea, realmente iban a hacer una película de esta adaptación. Muy a pesar que desde el año 2018 la cadena estadounidense AMC compró los derechos para llevar a cabo esta historia. Y como lo repito, por azares del destino, el proyecto nunca se concretó y en el 2019 20th Century Studios planeó hacer la película, la cual pues tampoco se realizó ese año. Y pues obviamente tenemos el resultado de hoy en día, que es Silo, una serie de 10 capítulos y en donde vemos una construcción de un mundo que es completamente subterráneo. Las últimas miles de personas que quedaron vivas en la Tierra en algún momento no especificado en el futuro han sido confinadas en un silo de varios niveles y autosuficiente mientras esperan que el planeta se recupere de cualquier evento tóxico producido. Es inhabitable, nadie sabe cuándo será esto, al igual que no saben quién lo construyó el silo, ya que una rebelión en el pasado borró su historia. No puedo decir que el CGI está bien trabajado, la verdad es de que sí te remonta como a un lugar subterráneo, a un lugar distópico, a un lugar en donde se ve como si fuera una bóveda humana, en donde su arquitectura soviética pues te remonta y te lleva a ese tipo de estilo de vida. ¿Por qué? Digo, porque también hay secciones desde granjas hidropónicas hasta centros médicos, te hacen sentir que realmente están en una ciudad subterránea. Y más como está seccionada, realmente es un tubo. Sí, es un tubo. Y así están seccionados. Realmente no tienen elevador. Están bajo un riguroso tipo constitución que dijeron los antiguos. Y es en donde te empieza a interesar muy cañón la historia. Y empezamos con el primer capítulo en donde pues realmente sí te engancha esta situación, porque pues yo pensé que de eso se iba a tratar, de la situación posapocalíptica, no del entorno que se vive adentro del silo, que en sí la serie se trata de eso, de todo lo que ocurre dentro del silo. No agarran lo interesante que a lo mejor en ese momento me enganchó a mí, que es lo que estaba sucediendo afuera, que es lo que yo me imaginé con el primer capítulo, en donde conocemos al sheriff Baker, el hombre a cargo junto con la alcaldesa Ruth, que ambos se encargan de supervisar la paz y la estabilidad del silo. Y pasan cosas interesantes en el primer capítulo. De hecho, Baker nos muestra lo que sería el parteaguas, el inicio de la serie, del por qué. Bueno, no dice el por qué, pero especifica que quiere salir. Y según la ley que establece en el silo, una vez dichas estas palabras no se pueden deshacer y el individuo está condenado a la vida en el exterior. Según esto, existe una pantalla de las cuales está grabando o visualizando o viendo en vivo, por así decirlo, y lo pongo entre comillas,
lo que sucede en el mundo exterior. Y es un mundo desértico, es un pedazo de paisaje, por así decirlo, de los cuales no existe absolutamente nada más que un árbol sin hojas. Y como la toxicidad está en su punto, la gente que sale se supone que van a limpiar la pantalla, la cámara, por así decirlo, y mostrarle a las demás personas dentro del silo si todo está bien en el exterior o no. Obviamente, si todo está bien, la persona que está limpiando, la persona que está afuera, pues va a caminar y se va a ir. Si no, pues mueren prácticamente. Mueren en la travesía, en la caminata, por así decirlo, y quedan grabados ante los ojos del espectador. Las leyes, como todo, pues son para protegerlos, fueron establecidas por los fundadores y son aplicadas por el Todopoderoso, que en este caso es el Departamento de Jurídico. Más adelante estarás viendo, con base a los episodios, quién realmente es el Departamento de Jurídico. Luego retrocedemos 3 años cuando Becker estaba felizmente casado con su esposa Allison y les acababan de conceder permiso para intentar tener un bebé, ya que en un estricto control de la población era muy importante para la supervivencia de un mundo sellado. Pero cuando Allison comienza a verse atraída por un movimiento clandestino, un grupo confundido de teóricos de la conspiración, las cosas empiezan a salir un poco mal y la vibra de la curiosidad empieza a crecer. Cuando un codificador le muestra una reliquia, que son piezas del pasado, de las cuales pues obviamente ya pasaron mucho tiempo, que no logran entender la gente en ese momento actual. Por ejemplo, podría ser un control, unos audífonos, un juguete, por ejemplo. Esas son las reliquias que muestran en el silo. Y esta reliquia es un disco duro. Y por ejemplo, este tipo de reliquias no se le permite tener a las personas. ¿Por qué? Porque va a despertar la curiosidad de qué eran este tipo de cosas. Y en uno de estos actos de conspiración, de curiosidad, se termina dando cuenta de que nunca le quitaron el control natal. Algo que pues se ve realmente espectacular en la trama del primer capítulo. Y como es evidente, mucho tiempo viviendo en un lugar aislado, con leyes casi estrictas de las cuales te tienes que acatar, pues Becker termina creyendo que su mujer se volvió loca. Esto obviamente le parte el corazón. Allison termina siendo expulsada del lugar del silo y a Becker lo deja con una interrogante del por qué, si su mujer estaba bien hace unos meses, por qué se terminó rompiendo mentalmente en una situación que solamente era por el control natal o por querer tener una descendencia. Y es en donde te engancha este primer episodio. Realmente es donde dices, wow, aquí hay que ver algo, aquí hay algo interesante que analizar y que ver. Obviamente esta semana se dispara el 8º capítulo, ya pasaron 7, de las cuales pues ya te da otro giro que no es del primer episodio. Hay un cambio sorprendente después de esto inicial. Y pues nos dan y nos presentan a Juliet, quien es realmente la protagonista de esta serie, que es interpretada por Rebecca Ferguson, una ingeniera que está a cargo del horno del que depende todo el silo. Aprendemos a través de flashbacks discretos cómo ha llegado a cuestionar a los que están al mando. ¿Por qué las reliquias son contrabando? ¿Por qué es un delito penal hablar sobre el pasado? Y a medida que sigue las pistas que otros les dejan, la red de intrigas se vuelve cada vez más compleja sin perder nunca el hilo. Y esto es porque Allison, la esposa de Becker, encontró en el disco duro ciertas características de lo que es el silo. Y pues por obvias razones empezaron a haber más conspiraciones y esto ameritó a que esta Allison quiera salir a buscar la verdad. Esto fue la ocasionante de los cuales ella quiso salir del silo. Pero su cómplice, en este caso, que se vuelve pareja sentimental de esta Juliet, que también le llenó la cabeza, pues termina siendo desaparecido, por así decirlo. Y ahí es en donde empieza la verdadera intriga, después del 3er capítulo. Y aquí es donde, a gusto particular, podría yo decir que empieza la historia, o sea, empieza la serie.
la misteriosa muerte de George Wilkins, que es la pareja sentimental de Rebecca Ferguson, Juliet, un informático con el que mantenía esa relación, pone en marcha la trama principal de la serie. Juliet empieza a hacerse preguntas y enseguida se sumerge en una tumultuosa búsqueda de respuesta. ¿Por qué? Porque a raíz de que muere el sheriff Baker, porque sí, muere, realmente muere, lo que se ve afuera del silo, ese hermoso paisaje que descubrieron, pensé yo en ese momento que iba a dar un buen giro a la ciencia ficción, pero bueno, después hablamos de eso. Después de esto, obvio, Juliet tiene esas incógnitas y Baker le cede el mando a esta Juliet. Entonces, por lo tanto, Juliet se convierte en sheriff. Y ahí es en donde empieza a ponerse en marcha, pues, su búsqueda de respuestas. Lo que la llevará a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad lo hará. Al otro lado, el poder, ni Bernard, el enigmático jefe del departamento de informático y tecnología, ni Sims, el responsable de la seguridad de la oscura división conocida como jurídico, parecen demasiado contentos con la exponencial presencia de Juliet en los niveles superiores del silo. Y aquí es el punto de partida de una serie muy elaborada que poco a poco va dejando de lado la ciencia ficción para transformarse en una drama criminal lleno de enigmas, sorpresas y conspiraciones en la que nada es lo que parece. La forma en la que combina los géneros que toca es casi perfecta, explorando los presentes y los pasados de los protagonistas a través de los escabrosos eventos que van ocurriendo, pero a la vez manteniendo siempre presente el misterio central. No son dos series en una, pero casi. Es obvio que todos queremos saber más sobre lo que es la mitología del silo, por qué se creó, quiénes fueron los artífices, qué fue lo que hizo que el planeta se convirtiera en inhabitable, durará siempre o el verde volverá a reinar en sus suelos. Pero este puzzle, formado por muchas piezas que nos irán desgranando poco a poco, nos van dando respuestas, aunque por cada una que obtenemos se generan otras tres. La intriga que generan todas estas cuestiones es lo que mantiene al espectador, por así decirlo, en vilo, pero es a lo que menciono. Deja de un lado el sistema de ciencia ficción, de las cuales, pues por así decirlo, a mí me atrapó. Realmente la trama y toda la conspiración que conlleva de eso debería ser partidario como tema secundario. Pero no, esto lo dejaron como tema principal. Y sí, hay capítulos de los cuales sí te deja intrigados, pero la semana pasada que se estrenó el 7º capítulo dejó un parteaguas, sabiendo que faltan otros 3 para liquidar la primera temporada. Dejamos ver que en 3 capítulos nos van a mostrar algo que debieron habernos mostrado en 5 capítulos. Y se vuelve un poco larga la situación, porque apenas en este 7º capítulo ya está consolidado qué es lo que se debe de hacer y cómo se va a accionar esta situación. Apenas en este 7º capítulo. Y faltan 3, de las cuales ya vimos a Sims, que es un conserje, por así decirlo, que es el malo, que realmente él es el que mueve las riendas. Pero la intriga es, ¿por qué estás moviendo riendas a sabiendas que tú no sabes quién es el fundador? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás encomendando y por qué estás guardando reliquias? ¿O por qué estás matando gente para que no sepan la verdad? ¿Cuál verdad? Y aquí es en donde a veces yo digo los argumentos o la escrituración de un guión del por qué volverte malo es donde se cae, ¿saben? Es donde uno podría decir, bueno, está muy bien que en Sims sea el malo, realmente la actuación de Common es genial, le queda muy bien el papel. Lo que me va a desilusionar es el saber del por qué, y lo más seguro es que tengamos una segunda temporada porque, como lo mencioné anteriormente, son 3 libros de las cuales pues quieren extender este mundo y lo quieren volver como, me imagino que como Game of Thrones o La Casa del Dragón, algo que pues no competiría realmente porque son tramas muy distintas. Y en este caso, mantener suspenso y mantener drama en 2 temporadas a mí se me hace muy... Lo puedes resumir en una película realmente.
Por obviedad, pues no he leído el libro, los libros como tal. Entonces hago mi deducción con base a estos 7 capítulos que he visto. Y es a lo que voy. Son 3 libros, de los cuales te estoy resumiendo en 10 episodios, con la alternativa de darte una segunda temporada. Pero ¿realmente vale la pena? ¿Vale la espera de cada semana tener un capítulo nuevo? Te lo dejo a tu criterio. Como sabes, tú tienes la última palabra de todo esto. Y para mí es importante saber tu opinión. Déjamelo aquí abajo, por favor. Y estamos viéndonos. Hasta la próxima. A sand shuttle.